Buen día, amigos progoleros. En esta oportunidad les traigo los posibles pronósticos del Progol y Revancha 2337 de fin de semana, a jugarse del jueves 18 de mayo al martes 23 de junio del presente año, y tienen para pagar sus respectivas quinielas desde el viernes 12 de junio al miércoles 17 de junio. Hasta las 9 de la noche. Ya saben, amigos, mínimo hay que atinarle a 10 aciertos para poder subir al podium. En muy raras ocasiones pagan con 9 aciertos. En la quiniela 2336 se atinaron 13 aciertos. Si quieren corroborar, allí está el vídeo. Les invito a suscribirse a mi canal y darle like al vídeo para poder seguir creciendo y llegar a más suscriptores. Y sin más, vamos con los pronósticos. Primer juego: México contra República de Corea. Jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Actividad del Grupo A. México se encuentra en primer lugar con 3 puntos. Ganó 2-0 a Sudáfrica. República de Corea se ubica en segundo lugar con 3 unidades. Ganó 2-1 a Chequia. Último resultado: México 2-2, República de Corea. Este juego está programada para jugarse el jueves a las 7 de la noche. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 67% para el triunfo de México, un 19% de empate y un 14% para el triunfo de República de Corea. El pronóstico sugerido es un local o empate. Segundo juego: Chequia contra Sudáfrica, jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Actividad del Grupo A. Chequia se ubica en tercer lugar con 0 unidades. Perdió 2-1 contra República de Corea. Sudáfrica se encuentra en cuarto lugar con 0 puntos. Perdió 2-0 contra México. Este juego está programada para jugarse el jueves a las 10 de la mañana. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 46% para el triunfo de Chequia, un 28% de empate y un 26% para el triunfo de Sudáfrica. El pronóstico sugerido es un local o empate. Tercer juego: Suiza contra Bosnia. Jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Suiza clasificó en primer lugar del Grupo B de la UEFA con 14 unidades. Bosnia clasificó al ganar el repechaje de la UEFA a Italia en penales. Último resultado: Suiza 0-2 Bosnia. Este juego está programada para jugarse el viernes a la 1 de la tarde. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 50% para el triunfo de Suiza, un 20% de empate y un 28% para el triunfo de Bosnia. El pronóstico sugerido es un local o visita. Cuarto juego: Estados Unidos de América contra Australia. Jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Estados Unidos clasificó al ser país anfitrión. Australia clasificó en segundo lugar del Grupo C de la Confederación Asiática con 19 puntos. Último resultado: EUA 2-1 Australia. Este juego está programada para jugarse el viernes a la 1 de la tarde. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 45% para el triunfo de Estados Unidos de América, un 22% de empate y un 32% para el triunfo de Australia. El pronóstico sugerido es un local o visita. Quinto juego: Escocia contra Marruecos, jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Escocia clasificó en primer lugar del Grupo C de la UEFA con 13 puntos. Marruecos clasificó en primer lugar del Grupo de la Confederación Africana con 24 unidades. Último resultado: Escocia 0-3 Marruecos. Este juego está programada para jugarse el viernes a las 4 de la tarde. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 54% para el triunfo de Escocia, un 24% de empate y un 21% para el triunfo de Marruecos. El pronóstico sugerido es un local o empate. Sexto juego: Turquía contra Paraguay, jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Turquía clasificó al ganar el repechaje de la UEFA 1-0 a Kosovo. Paraguay clasificó en sexto lugar de la Conmebol con 28 unidades. Este juego está programada para jugarse el viernes a las 9 de la noche. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 38% para el triunfo de Turquía, un 25% de empate y un 36% para el triunfo de Paraguay. El pronóstico sugerido es un local o visita. Séptimo juego: Países Bajos contra Suecia, jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026.
Países Bajos clasificó en primer lugar del grupo G de la UEFA con 20 puntos. Suecia enfrentó en el repechaje de la UEFA a Polonia. Ganó 3-2. Último resultado: Países Bajos 2-0 Suecia. Este juego está programada para jugarse el sábado a las 11 de la mañana. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 55% para el triunfo de Países Bajos, un 21% de empate y un 22% para el triunfo de Suecia. El pronóstico sugerido es un local o visita. Octavo juego: Alemania contra Costa de Marfil, jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Alemania clasificó en primer lugar del grupo A de la UEFA con 15 puntos. Costa de Marfil clasificó en primer lugar del grupo F de la Confederación Africana con 26 unidades. Último resultado: Alemania 2-2 Costa de Marfil. Este juego está programada para jugarse el sábado a las 2 de la tarde. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 70% para el triunfo de Alemania, un 13% de empate y un 13% para el triunfo de Costa de Marfil. El pronóstico sugerido es un local o empate. Noveno juego: Túnez contra Japón, jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Túnez clasificó en primer lugar del grupo H de la Confederación Africana con 28 puntos. Japón clasificó en primer lugar del grupo C de la Confederación Asiática con 23 puntos. Último resultado: Japón 2-0 Túnez. Este juego está programada para jugarse el sábado a las 10 de la noche. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 60% para el triunfo de Túnez, un 24% de empate y un 15% para el triunfo de Japón. El pronóstico sugerido es un local o empate. Décimo juego: Nueva Zelanda contra Egipto, jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Nueva Zelanda clasificó al derrotar a Nueva Caledonia en el playoff de la Confederación de Oceanía. Egipto clasificó en primer lugar del grupo A de la Confederación Africana con 26 puntos. Último resultado: Egipto 1-0 Nueva Zelanda. Este juego está programada para jugarse el domingo a las 7 de la tarde. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 59% para el triunfo de Nueva Zelanda, un 21% de empate y un 18% para el triunfo de Egipto. El pronóstico sugerido es un local o empate. Onceavo juego: Argentina contra Austria, jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Argentina clasificó en primer lugar de la Conmebol con 38 puntos. Austria clasificó en primer lugar del grupo H de la UEFA con 19 puntos. Este juego está programada para jugarse el lunes a las 11 de la mañana. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 69% para el triunfo de Argentina, un 19% de empate y un 11% para el triunfo de Austria. El pronóstico sugerido es un local o empate. Doceavo juego: Noruega contra Senegal, jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Noruega clasificó en primer lugar del grupo I de la UEFA con 24 unidades. Senegal clasificó en primer lugar del grupo B de la Confederación Africana con 24 unidades. Este juego está programada para jugarse el lunes a las 6 de la tarde. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 73% para el triunfo de Noruega, un 16% de empate y un 8% para el triunfo de Senegal. El pronóstico sugerido es un local o empate. Treceavo juego: Jordania contra Argelia, jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Jordania clasificó en segundo lugar del grupo B de la Confederación Asiática con 16 puntos. Argelia clasificó en primer lugar del grupo G de la Confederación Africana con 25 unidades. Este juego está programada para jugarse el lunes a las 9 de la noche. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 62% para el triunfo de Jordania, un 21% de empate y un 16% para el triunfo de Argelia. El pronóstico sugerido es un local o empate. Catorceavo juego: Panamá contra Croacia, jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Panamá clasificó en primer lugar del grupo A de la fase final de la CONCACAF con 12 puntos. Croacia clasificó en primer lugar del grupo L de la UEFA con 22 puntos. Este juego está programada para jugarse el martes a las 5 de la tarde.
La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 55% para el triunfo de Panamá, un 21% de empate y un 23% para el triunfo de Croacia. El pronóstico sugerido es un local o visita. Y seguimos con la revancha. Primer juego de la revancha, México contra República de Corea, jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Actividad del grupo A. México se encuentra en primer lugar con 3 puntos. Ganó 2-0 a Sudáfrica. República de Corea se ubica en segundo lugar con 3 unidades. Ganó 2-1 a Chequia. Último resultado, México 2-2 Rep. Corea. Este juego está programada para jugarse el jueves a las 7 de la noche. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 67% para el triunfo de México, un 19% de empate y un 14% para el triunfo de República de Corea. El pronóstico sugerido es un local o empate. Segundo juego de la revancha, Escocia contra Marruecos, jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Escocia clasificó en primer lugar del grupo C de la UEFA con 13 puntos. Marruecos clasificó en primer lugar del grupo de la Confederación Africana con 24 unidades. Último resultado, Escocia 0-3 Marruecos. Este juego está programada para jugarse el viernes a las 4 de la tarde. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 54% para el triunfo de Escocia, un 24% de empate y un 21% para el triunfo de Marruecos. El pronóstico sugerido es un local o empate. Tercer juego de la revancha, Turquía contra Paraguay, jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Turquía clasificó al ganar el repechaje de la UEFA 1-0 a Kosovo. Paraguay clasificó en sexto lugar de la Conmebol con 28 unidades. Este juego está programada para jugarse el viernes a las 9 de la noche. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 38% para el triunfo de Turquía, un 25% de empate y un 36% para el triunfo de Paraguay. El pronóstico sugerido es un local o visita. Cuarto juego de la revancha, Países Bajos contra Suecia, jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Países Bajos clasificó en primer lugar del grupo G de la UEFA con 20 puntos. Suecia enfrentó en el repechaje de la UEFA a Polonia, ganó 3-2. Último resultado, Países Bajos 2-0 Suecia. Este juego está programada para jugarse el sábado a las 11 de la mañana. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 55% para el triunfo de Países Bajos, un 21% de empate y un 22% para el triunfo de Suecia. El pronóstico sugerido es un local o visita. Quinto juego de la revancha, Uruguay contra Cabo Verde, jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Uruguay clasificó en cuarto lugar de la Conmebol con 28 unidades. Cabo Verde clasificó en primer lugar del grupo D de la Confederación Africana con 23 puntos. Este juego está programada para jugarse el domingo a las 4 de la tarde. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 53% para el triunfo de Uruguay, un 26% de empate y un 20% para el triunfo de Cabo Verde. El pronóstico sugerido es un local o empate. Sexto juego de la revancha, Noruega contra Senegal, jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Noruega clasificó en primer lugar del grupo I de la UEFA con 24 unidades. Senegal clasificó en primer lugar del grupo B de la Confederación Africana con 24 unidades. Este juego está programada para jugarse el lunes a las 6 de la tarde. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 73% para el triunfo de Noruega, un 16% de empate y un 8% para el triunfo de Senegal. El pronóstico sugerido es un local o empate. Séptimo juego de la revancha, Colombia contra República de Congo, jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Colombia clasificó en tercer lugar de la Conmebol con 28 puntos. República del Congo se enfrentó en el repechaje de la Confederación de África a Nigeria. Empataron 1-1 en tiempo regular, ganó en penales. Este juego está programada para jugarse el martes a las 8 de la noche. La calculadora con base Poisson nos da un pronóstico de un 57% para el triunfo de Colombia, un 24% de empate y un 19% para el triunfo de República del Congo. El pronóstico sugerido es un local o empate.
Amigos y hermanos progoleros, les pido que por favor se suscriban, den like, comenten y compartan el vídeo, no les cuesta nada y a nosotros nos ayudan mucho para seguir publicando más contenido. No queda más que agradecerles y los invito a mirar el próximo vídeo y hasta